RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Documentos. Radio Nacional de España. Cigarrera significa ser independiente, porque teníamos un salario y un salario digno, ser una persona libre, La imagen de Carmen, ella es una cigarrera, ella es gitana, es una bailaora, también en la ópera. Para mí ha sido más fácil verlo desde la perspectiva francesa. Yo lo considero un mito exclusivamente francés. Las cigarreras no son las que fabrican el mito, ellas vivieron una experiencia. El problema es cómo la experiencia histórica de las mujeres acaba trasladándose pues llena de ausencias, de mitos, de estigmas. Carmen a nosotros perjudicónos un poco. Había gente que nos la cantaba, mira, como la Carmen de Mérimée y tal. No nos gustaba mucho, pero bueno, era lo que era. Y no había otro remedio. Verás tú, nosotros éramos las niñas de la fábrica de tabaco. El trabajar en la fábrica era una cosa no muy bien vista. Sí que fuimos críticas, mucho. De hecho, si ves a un baile y sabían que eres cigarrera, los paisanos que te sacaban a bailar querían como sobrepasarse, porque pensaban que éramos tararí. Esta hora va al baile. Y es cigarrera, era lo que decían. Y es cigarrera, y es fácil. Y es fácil. Eso ni yo creo que ninguna compañera. Cigarreras, alegría del pueblo y espanto de la autoridad. Contrato de aprendizaje. Siempre digo que volvería a ser cigarrera sin pensarlo dos veces, porque significaba nuestra independencia. Reunidos, de una parte, don José Manuel Cortel Pérez como ingeniero jefe de la empresa Tabacalera S.A. Fábrica de Gijón. Que ningún marido, ningún hombre me iba a decir a mí lo que yo tenía que gastar, poner, quitar y demás. Y de otra, María Montserrat García García, natural de Blimea, San Martín del Rey Aurelio. Cuando yo entré vivíamos en un régimen interno que tenía la empresa y eran ellos los que decidían, mandaban y hacían. Teníamos que seguir el reglamento interno. El empresario o maestro se obliga a vigilar al aprendiz y prevenir sus extravíos, dando cuenta a sus padres o encargados de cuantas faltas observare. Puedo leer la frase completa que tengo aquí. Por el presente de contrato de aprendizaje se basa en el respeto, consideración, obediencia del aprendiz hacia el maestro y patrono, quien a su vez deberá conducirse para él como un buen padre de familia con arreglo a las siguientes normas. Y era lo que te ponía. El matrimonio de la aprendiza, mientras dure el contrato, será causa específica de rescisión del mismo, sin que la interesada tenga derecho a indemnización alguna. Las mujeres no éramos personas, éramos niñas que habíamos conseguido un trabajo y que lo habíamos conseguido porque teníamos unas manos en las que los hombres no podían hacer ese trabajo. Y entonces no lo quedó más remedio desde 1800 y pico que emplear a mujeres para utilizar una hoja de tabaco que los hombres destrozaban con la mano porque eran un poco más torpes. En Gijón, a 14 de abril de 1972. Soy Violeta Gómez, fui cigarrera, entré a los 18, 19 no cumplidos a la fábrica, trabajé 40 y pico años y bueno, cuando entré en la fábrica, pues claro, no era como que ahora, no había máquinas, trabajamos todo lo que hacíamos era a mano, allí el rey era Farias. Cuando entré, porque entré primero que Monse, eran 2 años de aprendiza. En esos 2 años ni te podías casar, ni te podías caer embarazada, porque ibas fuera de la fábrica. Después de los 2 años, muchas compañeras casáronse, bueno, pero
Si te quieres explicar el primer taller que yo entré con los señores mayores. Y entonces hacían los cigarrinos a mano, teníamos un molde, echaban la picadura, daban el capillo y tú a mano liabas los cigarros. Lo que más ellos tenían en el cigarro era la perilla. Tenías que hacer la perilla, que la perilla no sé por qué, porque los hombres muérdenla y tírenla, pero era lo que más nos miraban, ¿no? Y a mano hacíais poca entrega, porque claro, era lo que podíais hacer. A lo mejor da 20 cigarros, 30 cigarros. Luego ya empezaron a venir las máquinas. A finales del siglo XIX existían en España 11 fábricas de tabaco. En ellas trabajaban unas 27.000 mujeres, mano de obra diestra y barata. Las primeras en entrar fueron las gaditanas. Soy Carmen Pérez Fuente, cigarrera. Entré a trabajar en la fábrica de Cádiz en 12 de febrero de 1977 y estuve trabajando hasta que ya definitivamente se cerró en el 2009. Las mujeres siempre, verás tú, éramos mayoría, pero estábamos en un segundo plano. Los hombres tenían ciertos privilegios, como por ejemplo podían salir a la calle en la media hora del desayuno o de la merienda, podían fumar dentro de la fábrica. Sin embargo, las mujeres en un principio, ya luego eso también se cambió, no podíamos salir a la calle. Y además, bueno, eso de fumar en pasillo, ni en la sala, ni en el comedor, eso estaba vetado para las mujeres. Entonces, si queríamos fumar, nos teníamos que meter en los servicios. Para entender el papel de las cigarreras en la sociedad y la importancia histórica de sus reivindicaciones, hay que tener en cuenta que la industria del tabaco ha sido una de las que más población obrera femenina ha incluido en sus fábricas. Ellas eran la alegría del pueblo y el espanto de la autoridad. Y así las definió Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales. Siéntate en tu puesto y te explicaré cómo se lía un cigarro. No es que fueran mujeres las que trabajaban, es que eran mujeres las que dominaban con mucha autonomía el proceso de trabajo y desde un dominio del oficio. El oficio lo aprendían, lo perfeccionaban y lo enseñaban a aprendizas. Paloma Candela Soto, profesora de Sociología de la Universidad de Castilla-La Mancha, autora de la tesis Cigarreras madrileñas, Trabajo y Vida, 1888-1927. Cómo se dividía el trabajo, esa forma en la que primero había talleres, los talleres en partidos, ¿no?, que vigilaban maestras, de los talleres se subdividían en ranchos, que era trabajo en pequeños grupos. Tienes que extender el capillo sobre la tabla de cada rancho era responsable una ama de rancho, que no solo vigilaba, repartía, controlaba la labor, que en esos momentos eran manuales, ¿no?, a mediados del 19, sino que además también la remuneraba. Y además estaba muy vigilante de cómo se formaba en esa elaboración del cigarro. Cortas el rabo de un tijeretazo, ¿entendido? Realmente lo que veo es ya un protagonismo enorme en el propio centro de trabajo, algo que era muy poco habitual. Eran muchas mujeres las que trabajaban en los mismos talleres, muchas horas al día, y en el momento en el que empezaron a ver amenazados sus puestos de trabajo, y esto pues tuvo que ver mucho con todo el proceso de modernización que inician las fábricas de tabaco, la gestión de la compañía arrendataria a partir de 1888, ¿no?, donde lo que quiere la renta de alguna manera es racionalizar el trabajo. Coincide también estructuralmente algunas cuestiones importantes, es el aterrizaje o los primeros pasos de la organización científica del trabajo, la racionalización de los procesos, la llegada de las máquinas. En todo este proceso pues empiezan también a ver que peligran algunos de los, entre comillas, privilegios de los que se habían estado ellas beneficiándose, porque realmente fueron mujeres que para la época podríamos decir que estaban en la aristocracia de la clase obrera. El
grueso de los trabajadores que estaban en la fábrica de tabaco eran mujeres. Luis Méndez, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Frente a estas mujeres había un número reducido de hombres que trabajaban en las máquinas, en el manejo de los animales, los almacenes, pero fundamentalmente los hombres eran los administradores, los directivos de la fábrica. Eso provocaba realmente enfrentamientos. Por ejemplo, cuando a las cigarreras le daban hojas de tabaco en mal estado y les pagaban menos en ese trabajo de destajo por los puros que hacían, o incluso para la inspección le partían algunos de los cigarrillos, con lo cual echaban a perder parte del jornal que habían realizado durante el día. Eso provocaba la batalla, la reivindicación de estas mujeres que se van a organizar desde el principio en contra precisamente muchas veces del administrador de la fábrica o del directivo, que se va a convertir en el rival a batir para conseguir sus derechos. Hoy mismo se pagará. La concentración numérica hace mucho. El estar 12 o 14 horas trabajando en el mismo espacio acaba emergiendo unos vínculos de solidaridad que fueron enormemente importantes para que emergiera esa conciencia colectiva. La lucha de las cigarreras por la defensa de sus derechos y condiciones laborales ha sido, desde sus inicios y hasta el cierre de las fábricas, una constante. Parte de su identidad, solidaridad compartida. Yo entré en el año 72. El mote que me ponen y la diputada, pero porque estuve en el comité y a les que estábamos en el comité nos llamaban las diputades. Toda mi familia son mineros, todos pasaron por mucho, entonces yo ya venía con la lucha en la sangre. Cuando entré en la fábrica vi que aquello era medieval total. Todavía vivía Franco, todas éramos menores de edad porque la mayoría de edad en la época de Franco era los 21. Nosotros no teníamos derecho absolutamente a nada, ni a tener cuenta corriente, no teníamos nada nuestro a pesar de lo que ganásemos. Hicimos un encierro de 12 días porque no todas las fábricas, unas tenían una cosa y otros, como Valencia tenía una guardería. Nosotros teníamos vivienda. Una vivienda que lo llamábamos las casas de la fábrica, que cuando tú entrabas y te casabas, pues si querías una vivienda de esas y estaba libre, te la cogían. Había unas plantas bajas que se inundaron y tal, y empezamos a hacer una protesta y una huelga, pero justo en ese impasse nos ocuparon las viviendas. Entonces ahí hicimos un encierro, pero no para protestar contra los gitanos que habían ocupado las casas, sino contra la empresa para que reparara esas casas, y fuimos nosotras con nuestra solidaridad hablando con quien tuviéramos que hablar, con alcaldía, con el gobierno de Oviedo, que entonces empezaba el Principado ya tal, los que les conseguimos casas a ese grupo de gente para que nos dejaran las nuestras libres y que la empresa empezara a trabajar en esas casas, que lo llevaba a otra compañía. Bueno, estábamos en pleno encierro y como a las 8 de la tarde vemos llegar un grupo con un palé que se nos mete para adentro, un palé. Dije, ¿pero qué nos traen estos? Un palé, que pensamos que era comida y tal. No, era el director de la fábrica que nos traía un palé de compreses. La gente fue muy solidaria, los pescadores de alrededor, a los que nosotros ya comprábamos el pescado y tal, también nos traían pescado, los bares donde se comía alrededor nos traían comida. Esta solidaridad, sobre todo y especialmente en el barrio, siempre la hubo. Por eso, una vez muerta la fábrica de tabacos, parte del barrio murió con ella. Fábrica de tabacos. Convenidas las autoridades, como indicamos ayer, a que se pagaran 2 meses de los 4 de atrasos, debían principiar a cobrar las operarias y sucesivamente los demás. Mas desde anoche corrieron voces de que no recibían nada si no se les daba el todo. Diario de Sevilla de Comercio, Artes y Literatura, 1838. El señor superintendente tuvo de ello conocimiento, e igualmente el señor gobernador, quien dispuso que la compañía de escopeteros, al romper el día, marchara a situarse a la fábrica, en la que se constituyó a las 6 el señor general segundo cabo, y sabiendo que los operarios prohibían acudiesen a sus labores respectivas las mujeres. En efecto, ni estas ni aquellos han ido a trabajar ni a cobrar. En aquel tiempo, ya en 1700 y pico, que todavía no estaba la fábrica de la calle Plocia,
las cigarreras de Cádiz ya peleaban, incluso tenían su forma de organizarse sindicalmente, que entonces no había ni seguridad social ni nada de eso. Ellas constituyeron como una especie de caja de resistencia para ayudar a las compañeras que se ponían enfermas. Ayudaban a las compañeras que tenían hijos pequeños y peleaban por mejorar su situación. El martes, y a la hora de comenzar las tareas en la fábrica de tabacos, se reprodujo el alboroto del día anterior, comenzando en el taller de pitillos. Periódico El Día, 1885. Tres horas duraron las gestiones para dominar el tumulto, pero en vista de que las cigarreras empezaron a palos y a pedradas con los dependientes del establecimiento, las autoridades se retiraron al patio, donde se hallaban fuerzas de la Guardia Civil y Carabineros, los cuales, de orden del gobernador, desalojaron el edificio. A última hora de la tarde se fijó en los sitios públicos el siguiente bando del gobernador. Sevillanos, con el falsísimo pretexto de la instalación de una máquina, se han promovido ayer y hoy graves desórdenes en la fábrica de tabaco. Garantizo que nadie ha pensado en máquinas semejantes y, por tanto, cumplo con el deber de advertir que estoy dispuesto a reprimir cualquier desorden con la mayor energía, confiando en que la reconocida prudencia de este pueblo hará inútil toda medida de rigor. Firmado a 24 de marzo de 1885, el gobernador civil Enrique de Leguina. Tenemos documentos de la participación de las mujeres desde 1840 y tanto. Rocío Plaza, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, especialista en espectáculos escénicos de los siglos XVIII y XIX. En 1847, cuando se está haciendo Carmen, el mito de Carmen, y se está gestando, ya las tenemos a ella encabezando las huelgas que recorrían la ciudad para pedir por sus derechos. Es más, las manifestaciones que se hacían en la calle, que muchas terminaban en revueltas con la intervención del ejército, empezaban en la fábrica de tabaco y ellas eran las que estaban a la cabeza. En Sevilla sabían que las huelgas empezaban cuando las cigarreras abrían las puertas. ¿Por qué? Porque ellas van ocupando la vanguardia de la manifestación que puede acabar en revuelta. ¿Por qué las mujeres se ponen ellas? Y esto es lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Ellas se ponen porque a las mujeres los soldados no les van a disparar con la facilidad con la que dispararían a los hombres. Es decir, ellas hacen como de alguna manera de escudo para que la lucha en la calle sin revuelta y sin disparos por parte de la guardia se desarrolle o se desencadene antes, ¿no? Ellas son tan luchadoras como los hombres y encabezan, y los hombres van detrás. A mí eso me parece una imagen significativa. De hecho, tenemos el gran cuadro de Pelliza da Volpedo, del italiano, en ese cuadro maravilloso donde van los hombres y van las mujeres con los niños, que es muy significativo de lo que estamos hablando. No obstante, si hay un cuadro emblemático que homenajea a las cigarreras, ese es el que pintó en 1915 Gonzalo Bilbao, una instantánea del trabajo cotidiano de las mujeres en la fábrica de tabacos de Sevilla. En el cuadro de Gonzalo Bilbao de las cigarreras, el gran protagonista es la luz del interior de esa galerías donde están trabajando las cigarreras. Organizadas en esas mesas, en esos ranchos de 6 personas. Vemos a la izquierda una de las mujeres que está con las hojas de tabaco, con el mazo de tabaco para llevarla a una de estos ranchos para que hagan los cigarros. Y en primer plano lo que vemos es un grupo de cigarreras ataviadas con esos rodetes, con esas flores en el pelo, alegres, altaneras también, viendo como una de ellas está amamantando a su hijo. La cuna improvisada está hecha con uno de los cajones en los que se traía las hojas de tabaco. Lo interesante es que precisamente en 1840 se crea la primera sala de lactancia para facilitar que estas cigarreras, con esta flexibilidad, llevasen los hijos a la fábrica. Unos pocos años más tarde se va a crear una escuela de párvulos y también 2 escuelas de primaria donde las cigarreras podían llevar a sus hijos e hijas, cuyo coste recaía en las trabajadoras.
Esa relación entre el trabajo en la fábrica y también en el hogar se reflejaba en el propio lenguaje. Como vemos en el cuadro de Gonzalo Bilbao, muchas de ellas están haciendo los cigarros, están enrollando las hojas de tabaco para hacer la tripa. Eso le decían ellas hacer el niño, a semejanza de cómo tenían que envolverlas en el pañal a su hijo. Una fábrica de tabacos que es un edificio patrimonial, el edificio industrial más grande de la Europa del momento, un escorial tabaquero, como la llaman algunos de los viajeros que acuden a la Sevilla durante el siglo XIX, y que realmente se convierte bajo la paleta y los pinceles de Gonzalo Bilbao en un cuadro de grandes dimensiones que recuerda a las hilanderas de Velázquez y que va a presentar a la Exposición Nacional de Madrid de 1915. Luis Méndez, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Desgraciadamente, la medalla de honor no se la lleva a él, sino que se la lleva a otro pintor, un pintor valenciano, Francisco Domínguez Márquez, y en desagravio ante lo que considera la cigarrera y el pueblo de Sevilla como una afrenta, cuando regresa de Madrid sin esa medalla, se le organiza en la estación de Plaza de Armas un homenaje popular en desagravio al que acuden muchas de las cigarreras que él había pintado desde 1910 a 1915, porque era amigo además del director de la fábrica, Luis Alarcón. Tenían mucha empatía con las cigarreras y estas van a acudir precisamente a recibir al pintor ataviadas con esos mantoncillos, con esos rodetes que eran su imagen más característica, y va a ser realmente una conmemoración importante y una representación quizás la más importante de las cigarreras en el espacio de trabajo de la fábrica de tabaco. El óleo sobre lienzo en el que Gonzalo Bilbao inmortalizó a las cigarreras supera los 3 metros de alto y los 4 de largo. No pasa inadvertido en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, como tampoco pasó inadvertido a ojos de los españoles recién llegados a América ese tizón encendido que los nativos aspiraban por la boca. Los indios fueron los primeros saboreadores de humo. El tabaco llega a España procedente de Cuba tras la conquista de América, pero la introducción definitiva de la planta en nuestro país tiene lugar en los primeros años del siglo XVI. De hecho, en un primer momento se pensaba que el tabaco sanaba, y así lo dejó escrito el médico y farmacólogo sevillano Nicolás Monardes. Yo tuve los días pasados un dolor de una muela que me dio pena toda la noche y parte de un día. Y pedí de una huerta que en casa tengo unas hojas de tabaco y asimismo la raíz dicha. Y masquélas entrambas juntas y desflemé. Y quitóseme el dolor. El doctor Monardes fue el primer investigador y cultivador de tabaco en nuestro país y plasmó sus conocimientos en obras como Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales. En su catálogo se afirma que esta especie era el remedio de hasta 65 enfermedades. Pero dejando a un lado sus propiedades medicinales, que no tardarían en desmentirse, la producción de tabaco en España comienza oficialmente en torno a 1620 con el primer centro manufacturero, la conocida como Fábrica de San Pedro, en Sevilla. Será en 1684 cuando la Real Hacienda convierta a esta ciudad en cabeza de la renta tabaquera. Al observarse que el consumo es cada vez mayor, la producción aumenta, se aplica la ley de la oferta y la demanda, y es imprescindible construir un nuevo emplazamiento. En 1728 comienzan las obras de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, la tabacalera donde el escritor Prosper Mérimée imaginó a Carmen. Hoy es sede de la universidad. Hay que entender que el edificio era un monopolio. La fabricación y comercialización del tabaco pertenecía a la Hacienda, al Estado, y por tanto se hace una fábrica de unas dimensiones apabullantes para la época, ¿no? Es una fábrica de tabacos que se va a construir a partir de 1728 y es obra de ingenieros militares como Ignacio Salas, que hace la planta, luego interviene también Diego Bordick, y sobre todo a partir ya de la década de 1750 entra Sebastián van der Voort, que va a ser el autor principal, ¿no?, que va a edificar todo un conjunto con un estilo final del barroco y con elementos también ya neoclásicos, y que va a terminar la fachada en 1760, que es monumental, con un gran balcón, con el escudo real y un texto dedicado al rey Fernando VI, y coronando todo el conjunto la fama alada. Lo importante que tenemos que imaginarnos
es que en esta puerta monumental, en este arco de ingreso y de salida, tenemos alrededor también de todo el edificio un foso que va a separar, va a aislar la fábrica del resto de la ciudad por un foso donde estaba canalizado el Tagarete, que permite la llegada de esas barcazas con el tabaco desde el río, desde muy cerquita del puerto de Sevilla, y además había un cuerpo de guardia que protegía también y que servía para las inspecciones del tabaco y también para evitar los contrabandos. Cuando sonaba la salida de la fábrica, tenemos que imaginarnos que se abrían las puertas y salían esas 6.000 mujeres que trabajaban. Pero si vamos adelantando y vamos entrando en el interior de la fábrica, veremos un apeadero monumental donde estaban las dependencias reales del intendente, de los directores de la fábrica, y a continuación vamos a pasar a un patio del reloj, que marcaba el reloj, los horarios de esta fábrica, pero que actualmente vemos una escultura de Rodrigo Fernández de Santalla, que es el fundador de la universidad en 1505, una universidad que se traslada en la década de los 50 precisamente a este edificio y que ha hecho suya, por ejemplo, el logo de la universidad es la fama que corona el edificio, ¿no? Un segundo patio con una fuente, el agua tan importante también para el uso fabril, y sobre todo un edificio que tiene la techumbre plana para secar el tabaco. Todo este conjunto es casi una ciudad en las afueras de la ciudad, un edificio realmente monumental donde trabaja una importante cantidad de personas. La comida. Las fábricas de tabaco tenían otra particularidad, y es que las mujeres solían residir, por lo menos en Madrid, en Sevilla, en los barrios colindantes. Paloma Candela Soto, doctora en Sociología, investigadora de las cigarreras madrileñas. Entonces esto hacía que los muros de la fábrica se diluyeran. Claro, hablamos que a finales de siglo Madrid, después de Sevilla, era la fábrica más numerosa, de fábricas con más de 4.000 mujeres trabajando, ¿no? Si tú visualizas un poco embajadores, la fábrica de tabacos, que la mayoría vivían en torno de Lavapiés, ¿no? Lo que era el distrito de la Inclusa, Miguel Servet, Santiago el Verde, todas esas calles, en sus viviendas populares, que eran las corralas, pues las mujeres residían allí. Entonces, la fábrica y el hogar acababa siendo una línea continua, ¿no? Y ese protagonismo y esa autonomía que tienen dentro de la fábrica también la llevan a sus hogares. Son mujeres de armas tomar, pero volvemos a lo mismo, detrás del mito de la Manola, de la Chulapona, de la Carmen, lo que hay son obreras que ganan dinero en un momento en el que el cabeza de familia es el varón. Yo creo que sí que hay que tener muy presente esa realidad, yo creo que muy adelantada a su tiempo, que tenían tanto dentro como fuera, en el sostenimiento de sus familias, de sus hogares, etc. Es un trabajo en el que una realiza una parte, otra, que es una cadena de trabajo. Primero lo fue artesanalmente, después ya empezó la mecanización, pero es un trabajo que encadena en lo que es en su propio proceso, las une. Las condiciones de trabajo también las van a unir. Yo siempre me las imagino con sus niños a cuestas, sobre todo las que vienen de Triana, que hay muchas fotos cruzando la pasarela con los niños a cuestas, camino de un horario de trabajo tan larguísimo. Y con los bebés se tenían que apoyar y que sostener unas a otras como una red para poder trabajar, alimentar a sus hijos, cuidar de sus enfermos y cuidarse entre ellas, en definitiva. Rocío Plaza, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Las madres cigarreras tienen hijas cigarreras y tienen abuelas cigarreras. Aunque la generación solo quepa 100 años, son generaciones de mujeres trabajadoras que se han ido sucediendo. Y eso hace y ha hecho que tengamos una manera, o ellas tengan una manera de entender el trabajo, de entender la familia y de entender la vida muy particular. Han sido muy luchadoras por sus derechos, especialmente desde fines del siglo XIX y el siglo XX, pero lo son desde el principio. Las que estaban en el turno de mañana, que era de 6 a 2 de la tarde, cuando salían, pues luego tenían que ir a su casa, los niños, las labores de la casa, todo el trajín que eso implica. Y las que estaban en el turno de tarde, pues ya venían con esa carga ya encima, porque claro, entraban a las 2 y salían a las 10 de la noche, ¿no?
Carmen Pérez Fuentes, cigarrera en la fábrica de Cádiz desde 1977. Nosotros teníamos que hacer un número determinado de producción, ¿no? Y dentro de eso, pues nos turnábamos, buscábamos las vueltas para ir al servicio, para ir a fumar, para ir a tomarnos un café. Cuando una estaba un poco maluquilla, pues intentábamos que esa compañera estuviera en un sitio un poquito más aliviado, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre nos ayudábamos todos unos a otros. Montserrat García, cigarrera en la fábrica de Gijón desde 1972. Cuando se trabajaba a destajo, si una por lo que fuera se encontraba mal ese día y no tenía, los demás trabajábamos a toda velocidad, más de lo normal, para dar lo que trabajábamos a la que estaba mal. Hay un espectáculo extraordinario. El Ródano, el Darro y el Guadalquivir, un paseo de verano en 1842. Isabela Romer. En una gran sala, trabajan en la fabricación de cigarros con una agilidad impresionante, al mismo tiempo que sus lenguas mantienen la velocidad de sus manos. Si nosotros vemos o leemos literatura de viaje a las británicas, especialmente a las mujeres británicas que recorrieron la fábrica de tabacos, ellas se espantan de ver el mal olor, las condiciones de trabajo insalubres, en las que el polvo amarillento que las cubre completamente, irrespirable, en las que estas mujeres trabajaban. Esa es la realidad. Nunca encontré un tumulto de voces humanas tan ensordecedor como al que me aproximaba en aquella sala de trabajo tan atestada. Empezamos a tener noticias de ellas hacia 1850, 1860, 1870. Son las aristócratas, las primeras que empiezan a venir, pintoras, algunas que son exclusivamente escritoras, que vienen, por ejemplo, Isabela Romer, que trabajan para editores, para revistas. Y la fábrica de tabaco se convierte en un lugar de visita prácticamente obligatoria desde 1850 para ver primero el imponente edificio y después para ver uno de los espacios donde trabajan, si no el que más, la mayor cantidad de mujeres en Europa. Entonces, bueno, pues eso se convierte en un espacio de interés. No podemos olvidar que es una fábrica real, que está vigilada. Entonces, bueno, pues ahí no se podía entrar de cualquier forma. Entonces sí tenemos noticias tanto de viajeros ingleses, siempre son aristócratas, militares, políticos, sus esposas o ya ellas que lo consiguen independientemente, y son muy interesantes las imágenes que nos dan, sobre todo las británicas, que son las más críticas con la situación. Lo que digo es que hay que tener hígados y no dejarse pisar, ni que le echen a uno el yugo al cuello sin defenderse. Eso. Lo que digo es que cuando no le dan a uno lo suyo, lo pide. Y si se lo niegan, lo coge. Eso está claro. La Tribuna, ficción sonora de Radio Nacional sobre la novela de Emilia Pardo Bazán. Si es que tienes razón, nosotras hacemos cigarros, ¿no? Pues que nos abonen lo nuestro. No es ley de Dios esa desigualdad de unos zampar y ayunar otros. Lo que es yo, o me pagan, o mañana no entro al trabajo. Ni yo. Pues yo tampoco. ¿Entonces estáis todas conmigo? Por supuesto que sí. Sí. Nos vamos a encontrar en los autores españoles otra imagen, una imagen quizás más cercana a la realidad, una imagen donde se van a describir las condiciones de las cigarreras y sobre todo yo me gustaría destacar dos obras, ¿no? Por un lado, la que va a publicar Faustina Sáez de Melgar en 1872, que se llama Rosa la cigarrera de Madrid, donde se acerca por un lado a una mujer, a una cigarrera, que va a participar activamente en los motines revolucionarios de 1854, y otra que va a ser la que Emilia Pardo Bazán va a publicar en su obra La Tribuna de 1883 y que describe la historia de Amparo. Ciudadanos delegados, salud y fraternidad. Acércate, tribuna del pueblo, que nos una un santo abrazo de fraternidad. ¿Yo? ¿Por quién si no? ¿Es por mí? ¡Viva la tribuna del pueblo! ¿Quién es? Una cigarrera. Trabaja en la fábrica de La Granera. La cigarrera en la fábrica de tabaco de Marineda, que es realmente un trasunto de la fábrica de tabaco de La Coruña, y que va a participar también en ese movimiento federalista que va a terminar en esa primera república de 1873. ¡Viva la República Federal! ¡Viva!
ella habla precisamente con esas descripciones tan características, con ese mundo del naturalismo que ahora mismo va a triunfar. Habla de los centros fabriles como colmenas intensas, donde las abejas son las mujeres y la miel y la cera son los puros y los pitillos, ¿no? Y habla de ese trabajo de las cigarreras. No se centra en la imagen romántica de las cigarreras, sino que va a bajar para describir las cigarreras con nombre y apellidos. Esas cigarreras que van a una vertiginosa rapidez, haciendo con el papel, como ella habla de blancas mariposas, enrollando los pitillos en un tablero para hacer casi una nevera de copos de nieve, que son los cigarros, ¿no? Agitábanse las manos de las muchachas con vertiginosa rapidez. Se veía un segundo revolotear el papel como blanca mariposa. Luego aparecía enrollado y cilíndrico. Brillaba la uña de hojalata rematando el bonete y caía el pitillo en el tablero sobre la pirámide de los hechos ya, como otro copo de nieve encima de una nevada. No se sabía ciertamente cuál de las amigas despachaba más. En cambio, a su lado, encaramada sobre su almohadón, había una aprendiza, niña de 8 años, que con sus deditos amorcillados y torpes apenas lograban una hora liar media docena de papeles. Y esas descripciones de las cigarreras que hace Pardo Bazán realmente son muy significativas, porque van a acercarnos no a la Carmen de Mérimée, sino a una cigarrera real de las fábricas que existían en el país y que van a hacer miles de cigarrillos. Iba la cigarrera, leré, leré. Iba la cigarrera, leré, leré. Lleva un chiquillo, leré, lleva un chiquillo, leré, lleva un chiquillo, leré, 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 leré. Lleva un chiquillo. El chico le pregunta, leré, leré. El chico le pregunta, leré, leré. ¿Quién fue mi padre, leré? ¿Quién fue mi padre, leré? ¿Quién fue mi padre, leré, 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 leré? ¿Quién fue mi padre? Yo cuando entré la primera vez, a mí se me cayó el mundo encima. El olor, la estructura de una fábrica vieja, que yo era desde el 1700, largo 800. Tú llegabas, los suelos de madera, los baños antiguísimos, las taquillas, los talleres que no tenían, bueno, las ventanas que hoy se ven en el Palacio de Congreso, no había más, ¿no? Entonces muchos talleres no tenían luz de la calle y todo viejo. El edificio tenía 3 plantas, teníamos un patio central y en ese patio central era donde, y en los pasillos que rodeaban a ese patio central, era donde celebrábamos las asambleas, donde la hora de descanso salíamos al pasillo, cuando ya nos dejaban fumar. Y hablando de fumar, conviene que recordemos que la fábrica de tabacos de Sevilla tiene solera. Y entrabas en una zona que era un cuarto que no tenía ventanas a la calle porque estaba en medio de un taller y de una zona que era donde se preparaban las hojas del tabaco. El tabaco en hojas asciende por los canales transportadores y correas sin fin en una labor de completa automación. ¿No? Las hojas venían secas, esas hojas para poderla manipular había que mojarlas. Y luego pasaba a esta zona donde tú, esas hojas que estaban mojadas, tú las tenías que estirar, las abrías y formaba lo que nosotros le llamábamos unos líos. Unos líos significa que esas hojas grandes, enormes, las tenías que partir por la mitad. Esos líos tenían que tener un número de hojas, un peso, y se liaban y eso los metías en unas bandejas, en un grande, donde pasaban a ser manipuladas por las compañeras que estaban en las máquinas. Ya están hechos los cigarrillos. La operaria recoge con pinzas los que le parece a efectos de comprobación del trabajo de la máquina. Quizás son defectuosos o tal vez se han colocado fuera de su sitio en el transporte. Los pitillos imperfectos son condenados a la destrucción para ser rehechos de nuevo. Esos talleres, había algunos que estaban muy bien
porque le entraba la luz de la calle, tenían grandes ventanales, había otros que eran internos y había uno grande que estaba en el patio y ese taller ni tenía ventanas ni tenía luz a ningún sitio, era con luz artificial. A ese taller se le llamaba Friomar, del frío que hacía en invierno. Cuando yo entré, del frío que había, date cuenta que la fábrica de tabacos de Gijón era muy fría, muy grande. Violeta Gómez Robledo, cigarrera en la fábrica del barrio de Cimavilla. Tapábamos con sacos y cuando llegaba yo a casa, que quitaba el saco, tenía unas manchas en las piernas de cagadas de pulgues que no te cuento. Cuando nos venía el periodo, mira qué fina soy, ¿tú crees que nos daban una compresa? No la había. Teníamos que andar con un paño y a veces cuando te bajaba mucho, pues poníamos el periódico doblado para no manchar la bata. Eso quiero decirte que cuando yo entré. Sin embargo, ahora cuando salimos, la fábrica cambió muchísimo. Teníamos todas las comodidades, un hotel de 24 estrellas. Eso se fue consiguiendo. Cuando las mujeres entramos dentro de los comités de la fábrica y empezaron a surgir los comités y los sindicatos, y entró en comisiones obreras, que era yo donde estaba yo y tal, cuando negociábamos los convenios que se negociaban en Madrid, las mujeres íbamos casi siempre por mejores sociales. O sea, los hombres eran normalmente dinero, la subida, que suban. Nosotros decíamos, sí, la subida, pero mejores sociales, queremos esto y esto y esto. Y pedíamos una serie de reivindicaciones que los hombres se volvían locos. Conseguimos, junto con la Asociación contra el Cáncer, que nos hicieran una revisión anual de cáncer, cosa que entonces no existían, era voluntario, a los que querían, pero como tampoco lo queríamos que fuera solo para nosotros, incluso pedimos para los hombres, para la próstata, solo que los hombres nos dijeron que algo así como a tomar por culo, a mí no me toca a nadie, pero sí, unas mejores sociales que fueron las que nos cambiaron la vida, no solo el sueldo. La maternidad, la lactancia, los permisos que conseguimos. Luego había algo que no tuvo nadie en esa época, que es que conseguimos la igualdad en permisos y condiciones de la convivencia, no del matrimonio. Los que convivan juntos y demuestres que convivan juntos van a tener los mismos derechos marido y mujer como si fueran marido y mujer. Y lo conseguimos, lo firmamos. Cuando tú entrabas no te podías casar, no podías tener hijos, nada. Sin embargo, luego se consiguió, que era tan absurdo como eso, de que las mujeres, si alguna caía embarazada siendo aprendiza, por supuesto que no la despidieran. Y ellos aceptaron, decimos, no la vamos a despedir, pero no la vamos a dejar casarse. Unos católicos apostólicos romanos esperaban a que tú pasaras el año para que luego, de una vez que pasaras el año de aprendizaje, te pudieras casar. El de las cigarreras fue uno de los colectivos pioneros de la lucha obrera española. Sus labores pasaban de madres a hijas y ese tejido comunitario salía de las puertas de las fábricas para entrar en los barrios. Pero defender los derechos de las mujeres tenía un precio. Machismo, agresiones, violencia, todo, en eso no se salvaron de nada. Yo estuve recibiendo llamadas en mi teléfono, entonces no existían los móviles, eran los teléfonos fijos, igual eran las 2, las 3 de la mañana, sonaba el teléfono, me llamaban, pues hija de la gran puta, comunista de mierda, las mujeres tenéis que estar en casa con la pata quebrada, esa famosa frase siempre nos la decían, ¿qué coño pintáis vosotros trabajando, quitar puestos de trabajo? Incluso me pusieron una pistola en el pecho y bueno, cosas de ese sí. Quizá yo creo que fue esa situación de ir incorporándose poco a poco a un espacio que no es natural nuestro, porque no nos forman y nos educan para salir del hogar y de nuestros mandatos de género. Paloma Candela Soto, socióloga. Fue ese habitar y tener la oportunidad de romper de forma muy temprana con esos roles y esos mandatos de género los que las hacen a la fuerza convertirse en mujeres duras. O sea, hemos de aprovechar esto lo tenemos aquí, somos responsables del trabajo que nos da el jornal, que es muy importante, que trabajen a cambio de un salario. Eso
no era habitual, nada más que en fábricas reales, en cuestiones así. Las mujeres trabajábamos, pero de gratis, como dicen ahora, ¿no? O sea, que realmente se pagaba en las primeras fábricas textiles, pero con mucha arbitrariedad, ¿no? Y con mucha cultura paternal. Entonces aquí el hecho de que fueran fábricas intervenidas era un monopolio, era el Estado, y claro, eso era una responsabilidad muy grande. Y todas estas cuestiones, ¿no? De trabajar a cambio de un jornal, de con ese jornal poder alimentar a sus familias, poder ocupar un espacio de autoridad en sus familias, de autoridad en sus parejas, pues les hizo romper con esa sumisión de la época, en muchos casos, ¿no? Yo tengo una jubilación y llevo la fábrica. Yo no vivo por ser viuda, como mucha gente me dice. Yo vivo a lo que yo trabajé y a lo que yo estoy cobrando. Y punto pelota. Cuando Prosper Mérimée publica a mediados del siglo XIX Carmen, describe los ojos de la cigarrera sevillana como grandes, negros y brillantes, un rasgo característico del mito que hipnotiza a don José. Pero lo que se esconde tras esa profunda mirada lo encontramos en la literatura científica de la época, concretamente en los escritos del médico Philip Hauser. El doctor Hauser, que había estado durante una larga estancia en Sevilla, va a publicar en 1882 un estudio médico topográfico analizando la situación de las operarias de estas cigarreras de la fábrica de tabaco. Luis Méndez, Universidad de Sevilla. Y dice que los talleres son espaciosos, son favorables, pero que ese polvo, la mejora del sistema de ventilación, provocaba que el polvo de tabaco afectase a la respiración, a la piel y sobre todo a los ojos, ¿no? Creando una enfermedad especial en los ojos, una especie de oftalmía, como dice, que se caracterizaba por una dilatación de la pupila, por la congestión de los vasos del iris, de la retina, y hacía que esas cigarreras tuviesen los ojos grandes, dilatados, brillantes, más negros que el negro de la pupila, ¿no? Que va a ser una de las características que se pone precisamente en boca de don José cuando habla de Carmen y que podemos extrapolar a las miles de mujeres que se empleaban en la fábrica liando los cigarrillos. Vamos a ensayar la tabacalera. Según cuenta Mérimée, estamos en Sevilla en el 1830 en la fábrica de tabaco. Carmen, película del tándem Carlos Saura-Antonio Gades, 1983. Hace mucho calor y, como solamente hay mujeres, están cómodas. Vamos, ligeritas de ropa. Yo tengo mucha ropa. Bueno, os voy a pedir un favor. Que sintáis ese calor, que sintáis el lugar y sobre todo hacérmelo sentir a mí, porque si no, no hay quien se lo crea. Yo tengo fuego. Desde su creación, el mito se expande en todas las artes y arraiga en la sociedad, como el humo de un cigarro que tarda días en desprenderse de la ropa. Lío la flor de Habana, la flor de Habana y otros primores. Lo mismo arde Triana que a los milores. Ya no solo aparece en teatro y en cine, sino que se prolongaría en cosas muy diversas. Carmen aparece en la publicidad, por ejemplo. Luis Martínez Montiel, catedrático de Historia del Arte, vicerrector de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla. La publicidad llega casi a todos los sitios más insospechados. Hay marcas que utilizan el nombre de Carmen como referente. Por ejemplo, se me está ocurriendo las marcas de caldos Liebig. Esos eran caldos para añadir a las comidas y que sacan cromos de Carmen como una incitación a la compra. Por supuesto hay chocolates donde se recoleccionan cromos de Carmen, uvas pasas que aparecen con el nombre de Carmen y un largo etcétera. Carmen aparece hasta en latas de mantequilla, en las cosas más insospechadas para que llevara el nombre de Carmen, ahí se desarrolla. Pero Carmen después tendrá una lectura también muy interesante porque se va adecuando a las épocas, ¿no? Durante la dictadura en España se hace una Carmen mucho más conservadora, mucho más de derecha. De hecho, hay una de las canciones típicas, Yo soy la Carmen de España y no la de Mérimée, que juega reconvertir el mito al momento de la coyuntura que le requería. No es una señora dispuesta a enfrentarse a todo, sino que es una señora bastante más comedida que la que planteaba fundamentalmente el libro de Mérimée. Cuando miro a los Gachier, yo soy la Carmen de España. Y no la va Mérimée, y no la va Mérimée. También es muy interesante cómo
esa cigarrera que es el origen, el germen del libro de Mérimée y después de la ópera de Bizet, va a tener una repercusión en las propias trabajadoras de la fábrica. Evidentemente no hay ni una sola cigarrera que venga a trabajar con un mantón de Manila. Las señoras eran obreras de la clase más baja de la ciudad y venían con sus tocas negras de lana y realmente la realidad y el deseo no tienen nada que ver. Las fotografías que conservamos en la actualidad nos encontramos con Carmen que más bien parecen ancianas más que jóvenes esplendorosas y que puedan hacer volver loco a cualquier soldado. Son señoras que están prácticamente al final de su vida. Esa es la realidad de un mito que se basa en esa mujer que es capaz de enfrentarse al mundo para vivir la vida de pie y no estar de rodillas. Una mujer que se enfrenta, busca su libertad y que va a intentar conseguirla bajo todos los medios. En diciembre de 1999, la multinacional Altadis asume el control de los activos de Tabacalera. Un año antes, la empresa estatal española se había fusionado con la francesa Seita, pero con el nuevo milenio se produce una caída del consumo cercana al 50% y comienzan los cierres. La fábrica de Madrid en 2000, 2 años después las de Gijón y A Coruña. En 2007, Sevilla. Cádiz resiste hasta 2014. Logroño se cierra en 2016. El fin de una era que no ha podido borrar la memoria colectiva de las cigarreras. Mujeres orgullosas de serlo, pioneras, valientes, combativas, sabedoras de que los derechos no se pisan, se defienden. La prueba de que en la unión está la fuerza. Yo me siento orgullosa de haber acompañado a muchos compañeros y compañeras en todo este trajín. No conseguimos nuestro objetivo, que era que no se cerrara nuestro centro, desgraciadamente, pero sí conseguimos que los trabajadores estuvieran trabajando en las mejores condiciones, que las mujeres tuvieran las mejores condiciones posibles, no solo para trabajar en esa empresa, sino además incluso de cara a su vida cotidiana. Supimos adaptarnos. Conseguimos que mujeres que nunca se habían planteado el poder ascender, el poder estudiar, lo hicieran. Conseguimos que mujeres estuvieran de mecánicos, de electrónicos, de operarios de caldera, que eso estaba vetado, eso era un trabajo solo y exclusivamente de hombres, y conseguimos que esas mujeres pudieran acceder a esos puestos, ¿no? Si yo hoy vuelvo a nacer y hay fábrica de tabacos, Violeta trabaja en la fábrica de tabacos, con todo lo que pasé, Yo también. Cigarrera no es simplemente trabajadora de una fábrica de cigarros. Cigarreras implican muchísimas cosas más, que yo creo que no se ha tenido en cuenta y que eran mujeres avanzadas a su tiempo, ¿no? Porque eran independientes y eso es fundamental. Ya redobla Santa Ana, San Pedro y Santa Marina, pasan la cigarrera, despierta Sevilla. Cigarreras, alegría del pueblo y espanto de la autoridad. Un programa de Olga Baeza con realización de Maika Aguilera. Narradora Berta Tapia. Producción Elena Muñoz. Con el apoyo del Archivo de Radiotelevisión Española y las voces de Álvaro Soto, Juan Suárez, Carolina Alba, Víctor Clavijo, Laura Barrachina, Olga Baeza y Ricardo Peralta. Canción del espectáculo Humo, de Rafaela Carrasco. Obra de Jesús Torres y Álvaro Tato, con voz de Gema Caballero. Julieta Ganina y cigarrillo. Dirección de la serie, Maika Aguilera y Álvaro Soto. Escucha todos nuestros programas en rtve.es/documentos. Documentos. Radio Nacional de España. Mi tijerita al bien y al ra.
entre la rea por la calle San Fernando. Se quedan entre la rea, su voz casi perdía. Ay, el tiempo las va borrando. Ay, nadie más la recuerda. Que no caiga en el olvido la madre y la abuela. Que no